Doncs avui mateix hem sabut que Salva Maldonado ha estat renovat per 2 anys al capdavant de l'equip del Joventut. Era una de les preguntes que li feia ara mateix la Montse a en Jordi Villacampa, que l'entrevista va estar enregistrada fa uns dies, però ara ja hem sortit de dubtes. Tenim per 2 anys més l'entrenador de la penya, Salva Maldonado. I quan són les 12:56, vull que veieu aquesta noia, perquè segur que molts dels que ens esteu veient la coneixeu, la recordareu. Aquesta noia i sobretot a la seva veu. És la María Parrado, la guanyadora de la primera edició de La Voz Kids. Bon dia, María. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Nos vienes a presentar tu segundo disco. Abril. Abril. ¿Por qué abril? Bueno, pues la verdad es que siempre lo digo, ¿no? Es un mes que significa mucho para mí y lo quería compartir pues en este disco tan especial. Es el mes en el que nací, pues mis primeros castings de La Voz fueron en abril, este disco está grabado en este mes, hay una canción del disco que se llama Abril, así que lo quería compartir con mi público, me apetecía este título. Y encontraremos 10 temas en este disco, canciones inéditas. ¿Quién las ha escrito, estas canciones? Pues han colaborado en este disco, la verdad, que grandes compositores como Pablo López, que me ha hecho la canción de Me Quedo Aquí, dedicada a los fans, Luis Fonsi, David Santisteban, Claudia Brand, compositores muy reconocidos y cantantes, vamos. ¿Cómo has cambiado a nivel vocal? Luego hablaremos de cómo has cambiado por dentro, ¿eh? Pero en estos años, después del paso del concurso de La Voz Kids, ¿tú misma has visto un cambio a nivel profesional? Hombre, me sigo formando muchísimo, sí que La Voz pues, me ayudó pues, a coger más tablas encima del escenario y a superarme, pero sí que me sigo formando pues, con el piano, la guitarra, clases de canto, así que no paro, siempre estoy ahí formándome. Claro, porque uno de los premios no eran 10.000 euros para formación. ¿Cómo los has destinado? A lo que decías, a piano, guitarra. ¿Cuántos instrumentos tocas? El piano, la guitarra. Bueno, en el videoclip salgo tocando la batería, sí, pero... por eso lo digo. Pero bueno, eso fue la primera vez que la toqué la batería, vamos, en el videoclip. Y canto, vamos. ¿Y dónde estás estudiando? Bueno, clases de canto las doy en Sevilla con mi profesora Liliana. Las clases de piano las doy con el director de mi banda y las clases de guitarra también con el guitarrista. Y más allá de nivel profesional, ¿cómo te ha cambiado tu paso por el concurso? A nivel persona, ¿ha cambiado mucho tu vida? A ver, yo sigo siendo la misma, no considero que sigo actuando igual, pero sí que te cambia un poco la vida en el sentido de que te para muchísima gente por la calle y todo eso, pero yo lo llevo súper bien. ¿Qué es lo que más te gusta de la fama y lo que llevas peor? Porque decías, llegué ayer, he ido por muchas emisoras de radio, pero eso sí que lo llevas bien, ¿no? Las entrevistas. Sí, hombre, es que tú tienes que hacer muchísimas entrevistas para que la gente conozca tu disco, ¿no? Si no, nadie lo conoce, entonces yo creo que forma parte de la carrera de ser cantante y forma parte de este mundo. ¿Y eso te da tablas quizá para dejar de ser tan tímida como dicen que eres? Bueno, ya no soy tímida, yo considero que soy tímida cuando estoy hablando con alguien que no conozco, ¿no? Pues al principio me cuesta mucho, pero después me suelto. ¿Sigues estudiando? ¿Cómo compaginas tus estudios con...? Súper bien. ¿Sí? Sí, no tengo nada de problema. ¿Y no es difícil estar estudiando? Para porque mí no. ¿Ahora cursas? Ahora voy a entrar a tercero después del verano. A tercero. ¿Con la música? ¿No es complicado? Para mí no es nada complicado, la verdad, que he sacado súper buenas notas y es cuestión de organizarse el tiempo y ya está. Hablamos del disco. Explícame un poco de qué van las canciones de este abril. Bueno, en mi primer disco, Tributo a Pablo, pues no teníamos tanto en cuenta las letras, ¿no? Ya que eran de otro artista, pero ya en este disco sí que teníamos que tener en cuenta las historias que contaban las canciones, que fueran pues un poco más juveniles, un poco más de mi público. Sí. Y me gusta mucho este disco de canciones inéditas por eso, porque es muy fresco el disco, tiene canciones totalmente diferentes, tiene baladas, temas movidos, temas medio tiempo, entonces me gusta mucho por eso, porque es muy variado.
en cuanto a letra y en cuanto a música. ¿Y de qué hablan? Porque tu Pues- público, dices, es juvenil. ¿Estás segura? Bueno, ¿A las madres no les gusta también, María juvenil, Parrado? a ver, tengo un público muy amplio, ¿no? La mayor parte son niños, pero esos niños a los conciertos pues les acompañan Claro. los padres, entonces ya te digo, por eso me gusta, porque las baladas quizás les gustan más a los adultos y los temas más movidos pues les gustan más a mi público más juvenil, Ujú. pero bueno. Entonces, el cambio más importante que podemos apreciar, si escuchamos el primer disco de María y ahora este segundo, has evolucionado. Yo creo que sí, que he evolucionado muchísimo y que bueno, estoy buscando mi sonido, ¿no? Estoy buscando un estilo en el que la gente pues me reconozca. Y hablando antes de conciertos, pues decirte que empiezo gira el 8 de agosto en mi Sí. tierra, con esta nueva gira Abril, y que ¿En voy a Cádiz? pasar también por Barcelona el 15 de noviembre, que tengo muchas ganas de volver a pisar la Sala Barts. ¿Estarás en Barcelona qué día? ¿En la Sala Bars? El 15 de noviembre. El 15 de noviembre. Ya están las entradas a la venta en theproject.es, en mi página mariaparrado.com y en la misma Sala Barts. Vamos. Ujú. Hablabas antes de Alborán. Ujú. Cuando te comparan con él, ¿qué piensas? Porque dicen que eres como que tienes el mismo registro de voz, ¿no? Que Alborán, pero en femenino. Me dicen que transmito mucho con la voz y que tengo muchísima dulzura. Bueno, pues a mí me encanta, ¿no? Porque quizás pues cantamos pop, cantamos balada, pero tenemos ese deje un poco de Andalucía, ese giro muy bonito. Entonces pues me gusta mucho que me comparen con él y le tengo que dar las gracias, ¿no? Por prestarme esos temas tan bonitos que quizás pues gracias a él soy tan conocida, ¿no? Por ese primer tributo a Pablo, que los temas son muy conocidos y me ha ayudado a tener ese público tan amplio que él tiene, pues me lo ha pasado también a mí, ¿no? Ujú. Le hiciste un homenaje a Pablo Alborán, ¿no? En tu primer trabajo. Sí, en el primer En el trabajo pues tengo los temas más reconocidos de él, quién, tanto, muchísimo. Y Malú, ¿qué te decía Malú? ¿Con qué consejo te quedas de ella? Hombre, quizás en la tele se da una imagen de que pasamos muchísimo tiempo con ellos, pero en realidad los que nos enseñan pues son los profesores que están detrás de cámara. Claro. Pero sí que Malú, pues, las cosas que salen en la tele de cuando estamos ensayando con el piano, pues sí que me decía que tenía que proyectar un poco más la voz, pero eso hace ya un montón de tiempo. Pero bueno, yo he aprendido mucho del programa y de todo, y ahora estoy con mi profesora de canto, pues mejorando algunas cositas. ¿Estás cansada que te digan María, la ganadora de La Voz Kids? No, porque voy a echarlo. Yo creo que eso es los comienzos, ¿no? David Bisbal empezó en Operación Triunfo y ¿por qué le va a molestar que lo reconozcan por eso? Sí, gracias al boom de los programas, pues hay muchos artistas que tenemos nuestros discos y todo. Es gracias al reconocimiento que al salir en la tele, vamos, que es un trampolín para los artistas. ¿Y qué pasa allí dentro? ¿Qué pasa en estos concursos? Lo digo porque todos dicen, es que es muy intenso lo que se vive. Tú te fuiste llorando, todo y haber ganado, porque decías que se había acabado el programa. Hombre, que nos da muchísima pena, ¿no? Porque en la tele se ve todo súper extenso, ¿no? Como que vamos a grabar 20 veces y el programa se graba en 4 días, vamos. Vamos en septiembre a grabar las audiciones, ponte tú, al mes siguiente grabamos las batallas y al mes siguiente ya acaba el programa, porque hacen la final en un programa. Entonces te pasa súper rápido y echo mucho de menos pues eso, toda la experiencia, y yo lloraba por eso porque no quería que acabara el programa. Me daba muchísima pena. ¿Te hubieras imaginado que ya con 14 años que tienes ahora tendrías 2 discos? Para nada. Es que yo fui al programa con la idea de disfrutar, no de pensar en si iba a ganar o no. Entonces yo creo que eso me ayudó muchísimo pues a estar un poco más tranquila y al no pensar más allá, sino en disfrutar el momento. De hecho, tu padre quería que te saliera un gallo para que no ganaras, que lo tenemos ahí detrás. ¿Por qué? ¿Tiene miedo a la televisión? ¿A qué? ¿A qué tiene miedo el padre? A nada, lo que pasa es que quizás pues no sé, no quería que ganase por miedo. Bueno, sí, por miedo a lo mejor a lo que pasara después, pero bueno, ya sabiendo que me va súper bien. La esencia de María niña, supongo que no ha cambiado, ¿no? No. Quizá era ese el miedo que tenía el padre. Bueno, no sé, pero yo voy a seguir siendo la misma, pase lo que pase, vamos.
Recientemente has puesto la voz a la banda sonora de la película Annie, que se estrenó aquí en enero, creo. Sí. ¿Cómo ha sido esta experiencia? Pues la verdad que es súper bonita, ¿no? Es una película preciosa en la que se recuerda pues esa película Annie, ¿no? Ese teatro musical y bueno, pues es muy bonito pues hacerles recordar a esas madres y eso que vieron esa película y hacer conocer a los niños pequeños pues esa gran película Annie. Y me gustó mucho doblarla porque era un mundo que no conocía para nada, es un mundo que quizás pues desconocemos y hay muchísimo trabajo detrás de una película para que la podamos escuchar en español. María Parrado, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en el programa y muchísima suerte con este disco Abril. Que te vaya muy bien este concierto en agosto en tu casa en Cádiz y en Barcelona en noviembre, no? El 15 de noviembre. A la Sala Bars la podreu veure. Gràcies. Gràcies.